Hola, hola, buenas noches. Buenas noches, me escucho, probando, probando. No sé si me pueden decir si me escucho. Épale, mira, nos saluda Carlos Luis Gómez. Buenas noches desde Salto de Agua, Chiapas. Eso sí, señor. Qué bueno que nos saludan desde Salto de Agua, Chiapas. Vamos aquí conectándonos al Facebook. Al Facebook también nos vamos a conectar para llegar a más personas, que obviamente es el objetivo, llegar a más residentes, darle mucha formalidad, seriedad al proyecto, pero obviamente también muy informativo, ¿no? De aprender todos. Tenemos un gran tema, tumores óseos benignos, de la mano de la doctora Brenda Montserrat Mata Briceño. Ahorita le vamos a dar introducción, como debe de ser. Y también tendremos al mentor Víctor Manuel Sepúlveda. Él es ortopedista y traumatólogo de Monterrey. Si me pueden levantar la mano para ubicarlos a los protagonistas. Aquí está Brenda Mata, ya la vi, gracias. Ascender panelista. Faltaría el mentor. Al mentor todavía no lo veo. Es Víctor Sepúlveda, ya lo vi, Víctor Sepúlveda, ascender panelista. Le mando un saludo a Adán Hernández Valencia, Carlos Luis Gómez, que ya nos saludó desde Salto de Agua, Chiapas, a Florian Guerrero Gamboa, Diego Hernández, Claudia Leonor López, a Leonor, un saludo, a María del Carmen Obispo del Ángel, Rafael Castro, Trinidad Campos, Yasmín Muñoz, Yoli García, Olivia Gómez. Gracias por estar con nosotros, por elegir un jueves con nosotros. Eso es muy importante. Muchas gracias. Vamos poniendo como coanfitriones a Brenda Mata y la demás gente, a ver, los demás residentes, los demás doctores, díganos desde dónde nos ven. Nos gusta mucho saber la situación geográfica en la que se encuentran. Saludo a la gente del Facebook, con mucho gusto que ya nos ven. Un saludo y muchas gracias a la página Yo Soy Médico 17, la cual siempre nos presta la plataforma, la página para llegar a más personas. Nos saluda Claudia Leonor López. Buenas noches desde Oaxaca. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Y bueno, dando ya las 8 en punto horario del centro de México, vamos arrancando. Primero dándole presentación a la protagonista de la noche, a la doctora Brenda Montserrat Mata Briceño. Ella es R4 de Traumatología y Ortopedia, es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y se desenvuelve en el Hospital UMAE, doctor Victorio de la Fuente Narváez. ¿Cómo estás, doctora Brenda? Un gusto me da saludarte. Buenas noches, muy bien, gracias. Perfecto. Y también vamos dándole presentación al mentor de la noche, Víctor Manuel Sepúlveda, ortopedista y traumatólogo de Monterrey, médico traumatólogo y ortopedista, egresado del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, fellow en tumor de hueso y tejido blando en el Hospital Anderson de Houston, Texas, autor del libro Tumores óseos, adscrito al Hospital Regional ISSSTE en Monterrey, Nuevo León, ex coordinador del programa de residencia en traumatología y ortopedia en el Hospital Regional ISSSTE de Monterrey, Nuevo León. Doctor Víctor Sepúlveda, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy agradecido por la invitación. No, gracias. Estamos de manteles largos, tanto por el mentor y tanto como la protagonista de esta noche. Doctora Brenda, ¿desde dónde nos saludas? ¿Desde dónde nos vas a transmitir? De la Ciudad de México. Perfecto, la Ciudad de México, muy bonito también por allá. Tenemos gente, como ya vieron, de Chiapas, de Oaxaca, Ciudad de México, Monterrey. Yo también me encuentro en la Ciudad de Monterrey. Y les voy a platicar rápidamente cómo está la dinámica. La doctora Brenda Mata tendrá media hora, 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, el doctor Víctor Sepúlveda tendrá 15 minutos para mentorear, es decir, complementar la charla, cuestionarla si es necesario. Y finalmente pasaremos con los residentes que nos están viendo en el Zoom y los del Facebook. Muy importante que participen, que comenten, complementen, pregunten, saluden. Todo, yo, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios, preguntas y saludos. ¿Ok? Esa es la dinámica y arrancamos. Arrancamos, doctora Brenda.
Ahí sí puede compartir pantalla. Y muchos saludos también a la gente que se sigue conectando, como Alberto Lan. También está ya Carol Cruz, un saludo. Y listo, arrancamos. Muy bien, ¿sí se ve mi pantalla? Sí. Ok. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Dando continuidad al tema que les presenté previamente, hoy les voy a hablar acerca de los tumores óseos benignos. Les voy a hablar únicamente de las generalidades, ya que es un tema sumamente amplio. Entonces, como introducción, los tumores óseos benignos van a representar un grupo diverso de entidades patológicas que van a variar, pues, en cuanto a su agresividad y a su conducta clínica. Muchas de estas lesiones pueden observarse sin precisar ningún tipo de intervención, mientras que otras pues van a requerir una decisión en bloque completa o de reconstrucciones más complejas. Algunas de estas lesiones también poseen potencial de transformación maligna, seguida por alguna metástasis, y van a representar como tal pues un serio tipo de lesión benigna de hueso. Entonces, supongamos que nos llega a nuestra consulta o al hospital en donde estamos haciendo nuestra residencia un paciente con sospecha de una tumoración benigna. Entonces, ¿qué conducta vamos a seguir? El diagnóstico se va a establecer siempre basándonos en 3 pilares básicos: la clínica, la imagenología y el estudio histopatológico. Entonces, vamos a empezar primero con el abordaje clínico. Entonces, ¿por qué va a venir con nosotros a la consulta el paciente? Pues puede acudir por dolor el paciente. Generalmente va a ser un dolor que va a ser continuo, que no va a tener predominio de horario, que puede o no mejorar con la ingesta de analgésicos o que puede empeorar a lo mejor con algún tipo de actividad física. Entonces, aquí les presento el caso de una paciente que acudió a nuestro hospital por gonalgia derecha. Acudió con varios médicos y los médicos le comentaron que se trataba de una meniscopatía. Incluso le hicieron una artroscopía, sin embargo, pues la paciente no presentó mejoría. Ya después que le hacen un estudio de imagen complementario, le hizo una radiografía simple y una tomografía, pues se dan cuenta de que presentaba una tumoración a nivel de tibia proximal. El paciente también puede acudir con nosotros por la presencia de alguna masa palpable. En estos casos, pues es importante hacer una adecuada exploración física y ver las características de la masa, si es una masa blanda, si es una masa dura, si es móvil o si está fija a tejidos, si tiene red venosa colateral, etc. También los pacientes pueden acudir con nosotros por algún tipo de fractura. Aquí les presento el caso de un paciente joven que cae de su propio plano de sustentación, resultando en una fractura transtocantérica de cadera derecha. Entonces, generalmente también los pacientes acuden por este tipo de situaciones y van a ser por mecanismos de baja energía. Eso es importante tenerlo en cuenta. También en ocasiones los pacientes van a llegar por una lesión por hallazgo, es decir, por un incidentaloma. Aquí les presento el caso de una paciente de 15 años que sufre una mordedura de perro en rodilla derecha. Le hacen una radiografía AP y lateral de rodilla derecha, en donde es nada más buscaban descartar algún tipo de fractura y pues se encuentran con esta lesión, ¿no? Que se trataba de un fibroma no osificante. Entonces es muy importante cuando estamos estudiando un paciente indagar en sus antecedentes. Principalmente pues hay que ver los antecedentes heredofamiliares, si hay riesgo de algún tipo de cáncer en la familia, también investigar el riesgo de infecciones, etc. Es muy importante también ver la edad y el sexo, ya que más adelante vamos a ver que los tumores óseos benignos pues tienen un cierto grupo de edad. También es muy importante la localización del tumor, la presencia de dolor y de tumefacción, como ya vimos. Entonces aquí les muestro una tablita en donde vemos los tumores óseos benignos y malignos. Los malignos están marcados en gris y los benignos están marcados en azul. Entonces, generalmente las lesiones óseas benignas van a estar presentes en pacientes de los 0 a los 40 años de edad. De los 40 años en adelante, generalmente ya vamos a pensar de una patología maligna o de algún tipo de metástasis. Entonces, en el periodo de 0 a 20 años, pues generalmente vamos a tener al quiste óseo simple, al fibroma no osificante, al condroblastoma. Y de los 20 años a los 40 años, pues generalmente vamos a tener al condroblastoma, al osteocondroma, al osteomastoide, al osteoblastoma, etc. Y pues como vemos de los 40 a los 60 años, pues generalmente pensamos ya en un tipo de mieloma o en alguna metástasis. También, como les mencioné, pues es muy importante ver la localización de la lesión y tenemos que estudiarla desde varios puntos de vista.
Primero que nada, pues identificar cuál es el hueso que va a estar afectado. En segundo lugar, la región de dicho hueso. En tercer lugar, si se trata de una lesión central, excéntrica o yuxtacortical. Y en cuarto lugar, ver si es una lesión única o una lesión múltiple. Aquí les presento un esquemita en donde podemos observar que los tumores óseos van a tener cierta predilección en el hueso. A nivel de la metáfisis proximal, pues generalmente vamos a tener al tumor de células gigantes. Si nos vamos un poquito más hacia abajo, a la diáfisis del hueso, pues podemos tener al mieloma o algún tipo de metástasis, osteoma, linfoma, etc. En cuanto a los estudios de laboratorio, pues van a brindarnos poca ayuda como tal. Solamente en ciertos casos, como en el mieloma o en alguna neoplasia ya maligna, pues vamos a encontrar cierto aumento de algún marcador tumoral. Sin embargo, es muy importante también solicitar los estudios de laboratorio para ver si el paciente está en adecuadas condiciones clínicas, si es que lo vamos a programar para una biopsia o para algún tratamiento quirúrgico definitivo. En cuanto al abordaje imagenológico, la radiografía convencional es el estándar de oro. Y esto sí es algo muy importante. La radiografía en 2 proyecciones es sumamente importante para evaluar cualquier tipo de lesión ósea. Debemos determinar si el tumor aparece radiográficamente benigno utilizando diferentes parámetros que les voy a mencionar a continuación. El primer paso va a ser determinar lo que el tumor le está haciendo al hueso. Un tumor benigno generalmente se va a confinar por una barrera natural y puede expandir el hueso, pero normalmente no va a destruir la cortical ni se va a extender al tejido blando. Aquí les muestro la imagen de un quiste óseo simple a nivel de la diáfisis de húmero. Y pues como vemos, se confina a una barrera natural y no destruye la cortical. En segundo lugar, tenemos que determinar cómo es que el hueso está reaccionando al tumor. Una lesión benigna generalmente va a ser de crecimiento lento y esto va a permitir al hueso hacer un margen escleroso alrededor del tumor o reaccionar como tal a un proceso neoplásico. Aquí podemos ver una displasia fibrosa en donde se ven los bordes esclerosos. Pues esto nos indica que como tal el hueso está reaccionando a este tipo de tumor. En tercer lugar, vamos a determinar si hay una respuesta del periósteo. Si el tumor crea un crecimiento secuencial del periósteo nuevo en su superficie, a lo que llamamos generalmente hojas de cebolla, nos hace pensar en un proceso que es de rápida evolución y puede ocurrir también en condiciones benignas y malignas. Y esto es importante porque generalmente cuando vemos este tipo de patrones, pensamos rápidamente en una lesión maligna y no es así. El cuarto paso va a ser evaluar la extensión en el tejido blando. Cualquier extensión en el tejido blando va a ser siempre un signo omnioso y va a sugerir un proceso maligno o un crecimiento muy acelerado de un tumor benigno. En quinto lugar, tenemos que evaluar la mineralización de la lesión. Si el tumor se caracteriza por la destrucción de hueso y la presencia de calcificación u osificación, nos va a hacer pensar en un tipo de proceso neoplásico. Entonces, esto también es muy importante evaluarlo. Aquí podemos ver la calcificación a nivel de la diáfisis del hueso. En sexto lugar, es importante evaluar el margen entre el tumor y el hueso. La mayoría de los tumores benignos van a tener un tipo geográfico de destrucción del hueso con una zona afilada de demarcación entre el tumor y el huésped. Entonces aquí podemos ver pues el típico patrón geográfico de la lesión. Entonces, para recordar que los patrones radiográficos van a ser generalmente una destrucción ósea de tipo geográfica, la destrucción ósea de tipo moteado y la destrucción ósea de tipo permeativo, en donde los tumores benignos pues generalmente van a tener un tipo de destrucción ósea geográfica. Como les dije, la radiografía convencional siempre va a ser el estándar de oro. Si nosotros hacemos una adecuada anamnesis, una adecuada exploración física y evaluamos correctamente las radiografías, prácticamente podemos hacer el diagnóstico del paciente. Sin embargo, nos podemos también ayudar de otro tipo de estudios, como la tomografía computada. Esta es una técnica sumamente sensible para determinar el patrón destructivo intraóseo de la lesión. Nos va a aportar también imágenes claras de la invasión cortical y pues nos va a permitir una adecuada también planeación quirúrgica. Entonces nos podemos apoyar de este tipo de estudios. También nos podemos apoyar de la resonancia magnética nuclear, que es el principal método diagnóstico para valorar la delimitación tumoral, la extensión intramedular y la presencia de metástasis.
También podemos hacer uso de la gammagrafía con isótopos radioactivos, que pues su utilidad va a recaer en la confirmación de la existencia de un tejido con actividad metabólica incrementada. También nos podemos apoyar de la tomografía de emisión de positrones, que pues principalmente nos va a servir para evaluar la posible extensión de la tumoración a otras localizaciones fuera del esqueleto. Y también es importante para el estadiaje tumoral. Entonces, después también podemos hacer un abordaje anatomopatológico. En esto nos podemos ayudar de una biopsia excisional, que normalmente esta se utiliza para tumores benignos del hueso, más que para los malignos. Prácticamente siempre tenemos que tener la certeza de que se trata de una lesión benigna. Y aquí es muy importante porque nos podemos ayudar para reseccionar completamente el tumor en situaciones específicas. Aquí les muestro la resección de una tumoración a nivel de tibia proximal, mientras estaba haciendo también la biopsia. También nos podemos ayudar de la biopsia incisional abierta. Es otra técnica que es frecuentemente usada para lesiones benignas. Se tiene que hacer cuidadosamente y debe hacerse en un sitio anatómico que permita el procedimiento quirúrgico definitivo. Entonces, las biopsias es muy importante, primero que nada, que no la utilicemos como un atajo. Es decir, que si sospechamos de una lesión tumoral, ya sea benigna o maligna, inmediatamente nos saltemos de todos los pasos y programemos al paciente para una biopsia. Eso no es correcto, ¿sale? Una biopsia también se tiene que planificar como cualquier cirugía definitiva. Tenemos que respetar el abordaje que se va a hacer para una cirugía quirúrgica, para una cirugía definitiva, perdón. Y también tenemos que cuidar mucho la hemostasia para evitar crear algún tipo de hematoma o algún tipo de seroma. Entonces sí se tiene que planificar muy bien, hacerla cuidadosamente y de preferencia que la haga el mismo cirujano que va a dar el tratamiento quirúrgico definitivo. Entonces también no hay que subestimar a las biopsias. También podemos hacer una biopsia con aguja, que va a ser muy útil para tumores benignos de hueso, y esto es especialmente para lesiones que van a ser anatómicamente inaccesibles dentro de la pelvis y la columna, o en pacientes que no estén en adecuadas condiciones para un abordaje quirúrgico más invasivo. En cuanto a la clasificación, hay diferentes clasificaciones. Aquí les presento la clasificación de la OMS. La OMS nos lo va a dividir a los tumores óseos benignos en tumores formadores de hueso, como el osteoma, tumores formadores de cartílago, como el condroma, tumores de células gigantes, tumores de la médula, tumores vasculares, como el hemangioma, otros tumores de tejido conjuntivo, como el fibroma desmoplásico, otros tumores como el neurolemoma, tumores inclasificados y lesiones pseudotumorales, como el quiste solitario, el quiste óseo neurismático. En cuanto al estadiaje, esto es muy importante y la clasificación de Enneking, a mi parecer, es la de mayor utilidad. Enneking nos lo divide en 3 estadios. El estadio 1, en donde incluye al fibroma nosificante, al encondroma, al quiste óseo unicameral. El estadio 2, que nos va a hablar ya como tal de un tumor que va a estar activo, como el encondroma, el osteocondroma, el osteomastoide. Y un estadio 3, que ya va a ser como tal el más agresivo, en donde encontramos al tumor de células gigantes, al osteoblastoma, al condroblastoma. Entonces, esta clasificación es muy importante porque pues, nos habla del estadio del tumor, nos habla también de los pronósticos de tratamiento, que vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de los tumores benignos de hueso necesita ser siempre individualizado, con los rasgos especiales de cada lesión, con base en el paciente, y pues es también muy importante utilizar el juicio y la experiencia del cirujano para ofrecerle un mejor tratamiento al paciente. Sin embargo, vamos a tener ciertos conceptos generales que se van a aplicar al tratamiento de tumores benignos y nos tenemos que ayudar siempre de un equipo multidisciplinario, de un patólogo, de un radiólogo y de un oncólogo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, los tumores benignos y las lesiones pseudotumorales se van a tratar en la mayoría de las ocasiones quirúrgicamente, mediante una resección o técnicas intralesionales como el legrado con aporte de adyuvantes. Dentro de los adyuvantes nos podemos auxiliar generalmente de corticoides, fenol, metilmetacrilato, nitrógeno líquido, entre otros. Aquí les presento el caso clínico de un paciente con un quiste óseo neurismático a nivel de fémur distal, en donde se le hizo un legrado y se utilizó metilmetacrilato y tornillería
para cubrir la lesión. También, en cuanto al tratamiento quirúrgico, el aspecto más importante del tratamiento es conseguir unos márgenes de extirpación del tumor que nos eviten la recidiva de este. Entonces, algunas técnicas quirúrgicas de resección se van a denominar intralesionales, marginales, amplias o radicales. La clasificación de Denikin, como les mencioné, es muy importante porque nos va a ayudar mucho como factor pronóstico y de tratamiento. En el estadio 1, generalmente vamos a observar al paciente, ¿sale? Vamos a tener una conducta expectante únicamente, o también podemos hacer excisiones. En el estadio 2, que son de los tumores ya activos, generalmente vamos a hacer un tipo de excisión intralesional con o sin adyuvante. Y en el estadio 3, que son ya los tumores más agresivos, nos vamos a ayudar de una excisión intralesional con o sin adyuvante, o de alguna excisión marginal o en bloque ancho, y a lo mejor algún tipo de reconstrucción un poquito más avanzada. Entonces aquí les marco algunos ejemplos clínicos para que sea un poquito más didáctico. Este es el ejemplo 1, en donde podemos observar una lesión pues que se limita, que no está muy grande, que no causa mucha molestia, ¿sale? Entonces, a lo mejor en este tipo de lesiones, pues la conducta únicamente va a ser expectante, o vamos a hacer algún tipo de legrado y algún uso de algún adyuvante, ¿sale? Sin embargo, no todos los tumores benignos se comportan de esta manera. Tenemos otros extremos. En este caso, que es el ejemplo que les mencioné previamente, se trata de un paciente que acude por gonalgia a la consulta y por aumento de volumen. Aquí sí ya es más evidente el aumento de volumen. Limitaba como tal sus actividades físicas. Se trataba de un quiste óseo neurismático. Entonces se programa primero al paciente para la toma de biopsia, se envía con patología, nos dan el diagnóstico definitivo, que era el quiste óseo neurismático, y se programa después al paciente para un legrado y se aplica metilmetacrilato con tornillería. Y tenemos el extremo más agresivo. Aquí podemos observar un tumor de células gigantes a nivel de tibia proximal. Ya podemos ver la deformidad evidente, el aumento de volumen, la limitación funcional. En la radiografía, en la tomografía, pues se observa ya la tumoración que invade más a tejidos blandos. Se le hace una disección neurovascular, se hace la resección de la tumoración, que podemos observar aquí más adelante. Y en este caso, pues ya requirió un tratamiento un poquito más avanzado, que fue con una colocación de una prótesis tumoral, ¿sale? Y la reconstrucción del aparato extensor. Entonces, estos ejemplos los pongo para que veamos que los tumores óseos benignos, pues, son muy variados, muy amplios, y cada uno va a tener un cierto tipo de conducta a seguir, que puede ir desde un caso que va a ser únicamente para observar y seguir en la consulta, hasta casos ya pues más radicales y que incluyen cirugías un poco más avanzadas como este caso. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por la invitación y estoy atenta a sus comentarios. Muchas gracias, doctora Brenda Mata. No sé si me alcanza a ver. No sé por qué sale el cuadro. ¿Me escuchan? Sí, lo escuchamos. Aquí está. Ya, tenía ahí. Gracias, doctora Brenda Mata. Le vamos a dar micrófono al doctor Víctor Sepúlveda. Adelante, doctor. Y ahorita vamos con el público para que pregunten, ¿eh? Pregunten, complementen, saluden y ahorita los leemos, tanto Facebook como Zoom. Adelante, doctor. Gracias, muy amable. Muy bien, doctora, felicidades, muy buena presentación. En relación a lo interesante de los tumores benignos óseos, hay que, dentro de todas las clasificaciones de los tumores en todas las localizaciones en el cuerpo de cerebro, pulmón y todo eso, siempre hay una clasificación que es benignos y malignos. Sin embargo, tenemos la gran ventaja en las lesiones óseas en particular, donde hay un capítulo muy grande, como lo menciona la doctora, los benignos, que incluye dentro de la clasificación de NKane el grupo 1 y el grupo 2 de los benignos, que son un grupo de tumores donde el tratamiento, si se descubren a tiempo, el tratamiento puede ser muy conservador. Estamos hablando de la pura observación, o a veces una resección local o intralesional es suficiente para manejar. De ahí es la importancia de la clasificación. Sin embargo, dentro del grupo 3 de NKane, tenemos que considerar en cuenta que en particular en el hueso,
tenemos una situación de una clasificación que nos pone un grupo importante de tumores que son intermedios, o sea, no son benignos tales como tal, ¿verdad? Porque tienen la capacidad de dar metástasis, que ese es un punto importante en este grupo, que es el grupo 3 de NK que menciona la doctora. Y estos a veces tenemos que manejarlos con una situación de unas cirugías bastante radicales para poderlo erradicar al paciente. Ya hemos tenido la experiencia, como ustedes también en la residencia habrán visto casos donde el paciente viene muy complicado con este grupo de tumores, complicado tanto localmente como sistémicamente, ¿verdad? Y entonces el manejo de esos casos es un tumor, debe ser como si fuera un tumor maligno, un sarcoma. Es muy interesante lo que menciona la doctora y hay que poner énfasis en dos cosas. La primera que quiero hablar es en relación a que el abordaje debe ser en grupo, debe ser entre el clínico, el ortopedista, el radiólogo y el patólogo. Cuando tenemos un tumor benigno o un tumor óseo, tenemos que hacer el conjunto de todos los estudios del estudio ortopédico que tenemos que hacer de él en conjunto con el radiólogo y hacerle un comentario universal al patólogo para antes de hacer cualquier situación de abordaje desde el punto de vista quirúrgico o de toma de decisiones en el caso, estar perfectamente enterado el grupo de al menos el radiólogo, el patólogo y el cirujano ortopedista. La mayor parte de los tumores benignos, en general benignos y malignos, empiezan por dolor. Ese es el síntoma cardinal. Generalmente vemos que esos son pacientes que a veces en osteosarcoma, por ejemplo, que ya se han pasado 4 o 6 meses donde han ido con un doctor y ni siquiera le han tomado una radiografía. Entonces hay que tener mucho cuidado ante la situación de un dolor, sobre todo en pacientes jóvenes por debajo de los 30 años, un dolor óseo, pues no atribuirlo a una lesión deportiva o a un factor de crecimiento, ¿verdad? Y tomarle una radiografía, de perdido unas radiografías en 2 posiciones al menos, que así se recomiende, ¿verdad? Y podemos tener una sospecha de un diagnóstico de que algo no está bien. En la localización, bueno, la localización varía mucho, es una gama muy amplia, los tumores benignos o localmente agresivos, tipo 1, 2 y 3, dentro del esqueleto pueden afectarse cualquier hueso de la economía. Y eso es lo que hace difícil el diagnóstico y el manejo de los tumores, aunado a que la patología ósea tumoral de todo el 100% de la patología que podemos ver en el esqueleto, un traumatólogo representa no más del 3%. Entonces, eso crea un problema. La localización en relación geográfica, la anatomía geográfica, pues es muy importante a veces la región, la localización, si es único, si es múltiple. O sea, todos esos nos pueden dar variables clínicos aunado a la radiología. La radiología siempre es muy importante. El estándar de oro, como lo menciona la doctora, es tomar radiografías simples. Con radiografías simples podemos tener aproximadamente el 90% del diagnóstico de certeza en los casos que podemos ver en la clínica. Solamente un 10% obviamente podemos que obligadamente tener radiografía, tomografía, el TAC o una resonancia magnética o algún otro estudio. Sin embargo, la sospecha principal clínica la podemos obtener con radiografías simples. Eso es muy importante. Al ratito les voy a hacer alguna observación en relación a TAC y resonancia, porque son útiles en estos casos en los tumores tanto benignos como malignos. Es muy interesante en la radiografía, como menciona la doctora, ver los tejidos blandos, si está confinado al hueso o destruye la cortical, está extraóseo. Aquí hay que hacer muy bien la aclaración que los tumores benignos, que la clasificación 1 y 2 de N, que generalmente son muy confinados e intraóseo, ¿verdad? Le da mucho tiempo a que el hueso lo limite, ¿verdad? Y eso nos da características como las que mencionó la doctora Brenda. Sin embargo, el grupo 3 de NK de los tumores benignos, ahí que hay que tener cuidado porque estoy seguro que en cualquier parte del país a veces le llegan a uno casos de entrada de primera vez, por ejemplo, un tumor de células gigantes en la tibia proximal o en la fémur distal,
ya de larga evolución y no manejado adecuadamente, en que clínicamente y radiológicamente no podemos distinguirlo de un tumor maligno en ese momento en el paciente, ¿verdad? Que no tenga biopsia previa, porque la evolución de estos tumores es destruir importantemente el hueso, que rompen una barrera de equilibrio y que llega un momento en que son indistinguibles de un sarcoma, por ejemplo, primario del hueso. Es importante a veces desde el punto de vista quirúrgico, de la planeación quirúrgica que se tenga que hacer dentro del abordaje radiológico del paciente con un tumor benigno, es hacer estudios depende de la localización de TAC, sobre todo, y de resonancia. El TAC es muy importante a veces hacerlo con reconstrucciones vasculares, eso es muy importante. Y eso de la reconstrucción vascular, y eso va a estar limitado o definido en relación al sitio de la lesión primaria y el tipo de lesión que se presenta y qué tipo de resección y reconstrucción que tengamos que hacer. Por ejemplo, podemos tener tumores de los gigantes en columna, ¿verdad? Y en pelvis, en la cintura escapular, ¿verdad? En la escápula, así. Y esos tumores a veces tenemos que planear la resección en bloc de la lesión y a veces pueden estar muy adheridos a las superficies de los paquetes vasculares o los paquetes nerviosos. Entonces es muy importante a veces el TAC como ayuda de planeación quirúrgica en lesiones benignas y malignas, tomar técnicas de angiografía de sustracción para determinar dónde están los paquetes. La resonancia magnética también es muy útil, nos sirve también para determinar desde el punto de vista de planeación quirúrgica, de abordaje, sobre todo en lesiones benignas que tienen localizaciones atípicas. Eso es muy, muy importante por cuestión de seguridad para determinar eso. Una cosa que quiero mencionar también muy importante, que son los traumatólogos que nos dedicamos a los tumores, nos vemos a veces muy comprometidos, es en lo relación a la biopsia. Las biopsias pueden ser incisionales o excisionales. La biopsia excisional solamente está indicada en lesiones tipo 1 o tipo 2. Son lesiones que son francamente benignas. No les requiere biopsia, sino es nada más una observación. Por ejemplo, un osteocondroma en un paciente de 18 años, pequeño, ya localizado, ya con el margen calcificado, pues ese nada más que hay que observarlo, excepto si el paciente tiene síntomas de dolor o le aumenta, se inflama el área y todo eso, pues tendríamos que hacerle algunos otros estudios para determinar que no sea otro tipo de lesión la que estemos observando en ese momento. En este momento, las biopsias para lesiones óseas, la mayoría son a través de procedimiento cerrado, ¿verdad? Y ahora, bueno, los traumatólogos las hacemos y ahora ya hay dentro de la radiología intervencionista un grupo de radiólogos en muchos de los centros de nuestro país donde se puede hacer por aguja fina o por trocar. La más recomendable definitivamente es la del trocar. Esa tiene una efectividad en el diagnóstico de más del 95%, casi 100% de los casos. Y la de aguja fina es muy buena, pero sobre todo para tejidos blandos. Para hueso con la aguja fina, pues es muy difícil perforar el hueso con la aguja, es prácticamente imposible. Y el diagnóstico de aguja fina, aún en las mejores manos, es alrededor del 80%. Entonces, siempre el trocar es más efectivo en el diagnóstico de las lesiones tumorales, tanto primarias, de los 3 grupos de primaria de la clasificación de Henniken, como en las lesiones malignas. Ahora, la biopsia debe ser muy bien planeada, no es de que llegó la biopsia y prográmenlo en el turno del día quirúrgico a última hora y lo viene haciendo el R2 o el R1, que a veces no tiene conocimiento del plano quirúrgico de dónde hacer la biopsia. Esto debe ser planeada muy cuidadosamente por el cirujano, sobre todo especialista en tumores o el cirujano que tenga cierta experiencia y que vaya a hacer la cirugía definitiva, porque a veces localizaciones de biopsias abiertas o mal hechas en un principio por trocars o por aguja pueden hacer diseminación después de tener un diagnóstico de una lesión tipo 3 de Henniken, en los tipos benigno, localmente agresivo
o tener la sorpresa de decir, pues ¿saben qué? Pues es un osteosarcoma, es un chondrosarcoma. Entonces, en ese sentido, porque a veces la pura biopsia mal efectuada conlleva a que hay que amputar o desarticular al paciente, cuando si estuviera bien hecha, pudiera hacerse una reconstrucción y un salvamento de la extremidad. Es muy interesante en relación cuando se va a hacer el tratamiento definitivo, platicarlo, ya sea en tumores, sobre todo en tumores localmente agresivos, el tipo 3 de Anakin, que son los que dan metástasis, ¿verdad? Y pueden matar al paciente, se comportan como tumores malignos, claro, son de baja acción de malignidad, sin embargo, está presente ese riesgo. Entonces, es muy importante dentro de la planeación quirúrgica de estos pacientes el contar antes, ya teniendo el diagnóstico del patólogo, del radiólogo, el cirujano, quizás a veces tiene que intervenir el pediatra si es un paciente pediátrico, hacer un consenso en relación cuál va a ser el manejo universal que se va a hacer en ese caso en particular para tener la opción de un mejor tratamiento y una posibilidad de curación más importante para ese paciente, que tenga una mayor seguridad. Entonces es muy importante la biopsia y el tratamiento definitivo. Pues es mi comentario. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor. También hay un gran comentario que me gusta aquí. Bueno, lamentablemente dice espectador anónimo. No sé quién lo habrá puesto. Pone saludos a todos. Me da gusto ver a la doctora Mata en este espacio. Estuve rotando en la UMAE de Magdalena y aprendí mucho de ella. Este año hago mi ENAR y puse la UMAE como primera opción. Los felicito por este espacio. Siempre que puedo los escucho. Muchas gracias. No sabemos a quién agradecerle, pero gracias por el comentario. Está Juan Carlos Martínez. Está un poco redactada ahí la pregunta. Pone tumor benigno, / bueno, ¿cómo se dice? Bueno, / diagonal, cancerígeno o no, mortalidad. Saludos, doctor Martínez Cardiel. No interpreto dónde está la pregunta, y si la interpretan ustedes, podemos arrancar con la doctora Mata para contestar. Como tal, pues los tumores benignos, como su nombre lo dice, son benignos. Lo que sí, como les mencioné, hay que tener mucho cuidado en la agresividad de este tumor, porque hay muchos que generan metástasis. Entonces, una metástasis pulmonar o en algún otro sitio o en algún órgano que comprometa la vida, pues sí es muy importante. Como les mencionó el doctor, los tumores óseos pues representan más o menos el 3% de las patologías óseas y los tumores malignos menos del 1%. Entonces, como tal, el paciente no va a fallecer de algún tipo de tumor benigno, sino más que nada por las metástasis y las complicaciones clínicas que trae. No sé si el doctor Sepúlveda tenga algún comentario. Sí, correcto. Muy bien, doctora. Mire, los tumores benignos, prácticamente la mortalidad del grupo 1 y el grupo 2 de NK es prácticamente cero, excepto, por ejemplo, algún paciente, pero son cosas extremadamente raros. Una vez nos tocó ver un paciente con un osteocondroma en el atlas, ¿verdad? Con una compresión de medular y todo ahí, que a final de cuentas el paciente falleció por el problema que traía con las complicaciones, ¿verdad? Pero son casos extremadamente raros, ¿verdad? Aquí el que hay que vigilar son el grupo 3 de Anakin, que son el grupo intermedio, no son ni benignos ni malignos, aunque están en el grupo 3 de Anakin, pero esos potencialmente, dependiendo la localización, ¿verdad? O un mal manejo de ellos, pueden llegar a comprometer la vida del paciente. Ese es el punto importante. Como tal, es prácticamente no, el grupo 1 y 2 no matan a un paciente, y el grupo 3, si se hace un mal diagnóstico, un mal manejo o una localización vital dentro del organismo del paciente, puede ser fatal para el paciente. Correcto. Gracias, doctor, por complementar la pregunta. Por lo pronto, es la única que se animó a hacer, más el comentario. Yo le quiero hacer una pregunta a título personal a la doctora Mata. ¿Cómo fue la elección de tema? Y si tenía algunos otros temas que quiso exponer. Es decir, cuando uno expone, dice, voy a hablar de este tema, del que se terminó hablando finalmente, que fue tumores óseos benignos, o algún otro.
¿tuvo alguna lección y qué fue lo que la llevó a escoger este tema? Pues ahorita yo estoy rotando en el servicio de tumores musculoesqueléticos y a mí me gusta todo de mi especialidad, pero los tumores se me hacen muy interesantes. Y es un tema en ocasiones muy oscuro que a muchos de nosotros nos cuesta mucho trabajo y que no es como muy difundido. Entonces, por eso quise hablar de los tumores. Ok, perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Si no hay más preguntas, bueno, pone Sirina Canedo. Muchas felicidades, doctora Brenda, muy interesante. Nos comenta aquí en el Zoom. Muchas gracias a todos los que se conectaron desde muy puntuales. Se han quedado con nosotros un juevesitos por la noche. Muchas gracias. Conclusiones, empezamos con el doctor Víctor Sepúlveda y terminamos con conclusiones con la doctora Brenda Mata. Gracias. Pues quiero hacer un comentario, ¿verdad? Muy interesante, creo. Desgraciadamente, el entrenamiento de nuestros residentes a nivel nacional, por ser una patología relativamente escasa, el entrenamiento en general no es tan buena la experiencia del residente cuando termina la residencia. En el país, a pesar de que somos ya un poco, casi 130 millones de habitantes y tenemos buenos hospitales, nos faltan ortopedistas o oncólogos a nivel nacional. Y luego hay poco interés en el sentido de que hay pocos casos, a final de cuentas es poca la patología. Entonces mi recomendación, tenemos médicos en el Distrito Federal, en México, en Guadalajara, en Guadalajara ya los que había ya se han ido a otras ciudades o a otros países. Entonces se batalla en México encontrar centros de referencia de oncología ortopédica, desgraciadamente aquí en el país. Entonces seguimos todavía recibiendo, estoy seguro que la doctora Brenda ahí en Magdalena, recibimos casos a veces que es espeluznante el manejo que cómo llegan a nuestras unidades, ¿verdad? Entonces mi recomendación sobre todo a los residentes, a la gente nueva es, bueno, pónganle un poquito más de interés, busquen algo más de entrenamiento en ese sentido y al ortopedista en general, refiéranlo a los centros, a veces mejor no lo toquen y de primera vez refiéranlo a un nivel donde haya más experiencia para un mejor y más adecuado manejo de estos pacientes y no que vengan ya muy comprometidos por una biopsia mal hecha o diagnósticos equivocados por un patólogo que no tiene experiencia. Porque el otro problema en la ortopedia oncológica es que en el país no hay también suficientes patólogos expertos en el tema también. Entonces, casi la mayoría están localizados en centros grandes, ¿verdad? Y eso sí son de mucha confianza, porque nos llegan de muchos lugares a veces ya biopsiados y con un diagnóstico muy equivocado, ¿verdad? Que a veces son tumores localmente agresivos y no son malignos. Entonces, esa es mi recomendación. Hagan referencia. Le va a ir muy bien al paciente. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios finales. Vamos con la doctora Brenda. Pues sí, concuerdo con el doctor. Pues los tumores óseos son una patología infrecuente, pero sin embargo existen, ¿no? Entonces, en ocasiones nosotros somos la única oportunidad que tienen los pacientes de recibir un tratamiento oportuno y en este caso, pues incluso de conservar una extremidad, ¿no? Entonces, no hay que dejar de lado este tema, hay que darle la importancia que tiene. Correcto. Muchas gracias por su participación. Les agradezco muchísimo, como también lo hace Florian Guerrero Gamboa, quien pone excelentes ponentes, doctor Víctor Sepúlveda y doctora Brenda Mata. Gracias y renovador descanso a todos. Pues sí, muchas gracias. Excelente exposición, muy enriquecedora la encontré. Grandes aportaciones también del doctor Víctor Sepúlveda. Nos despedimos. Muchísimas gracias a la gente del Facebook, la gente del Zoom. También les agradecemos muchísimo. Quédense pendientes de Medical Legal Center, de La Voz del Residente. Síganos en Instagram, Facebook y en YouTube. Todo lo que aquí se expone se sube a YouTube para que lo puedan volver a ver, hacer clips, compartirlos ustedes mismos. Y bueno, ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Que pasen excelente noche. Y ya estamos en la antesala del fin de semana. Así que a descansar y a disfrutar. Nos vemos. Gracias, muy amable. Saludos a todos. Hasta luego.